La otra pregunta es una pregunta delicada, interesante. Dice, Jorge, ¿podría contar cómo el Partido Obrero se las arregló para no caer en manos de la dictadura y cuántos desaparecidos tuvo? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y esta pregunta, la respuesta a esta pregunta la voy a leer en una buena parte para ser muy precisos, porque los compañeros nuestros desaparecidos son muy caros para nosotros. Pero la primera parte política es absolutamente fundamental. Cuando en el mes de agosto de 1975 fue nombrado Videla como comandante en jefe del ejército, en sustitución de otro comandante en jefe que estaba vinculado a López Rega y que había sido echado en una gran crisis que hubo en junio y julio del año 75, cuando Videla fue nombrado presidente de la República, nosotros caracterizábamos que comenzaba la cuenta regresiva del golpe militar. Y toda nuestra campaña política, nuestra actividad, sin darle el menor apoyo al gobierno de Isabel, criticándolo, denunciándolo, iba dirigida a advertir que se venía un golpe militar de características genocidas, de liquidación del movimiento obrero. Hasta ese momento, el conjunto de los partidos políticos, incluida la izquierda, toda la izquierda, con exclusión del Partido Obrero, había desarrollado una campaña contra el golpismo, entendiendo que los militares querían voltear desde el año 73 en adelante, sucesivamente a Cámpora, a Perón y a Isabelita. Y formaron un frente antigolpista desde la UCR hasta lo que en aquella época se llamaba el PST y el Partido Comunista. Se llamó por un momento el Bloque de los 8, luego el Bloque de los 9, porque se incorporó alguien que no me acuerdo quién es, y se formó el Frente Antigolpista hasta el año, este Frente Antigolpista, y nuestra posición era que no había ningún golpe en marcha, al revés, que los militares sostenían a Perón y a Isabelita, totalmente contra la clase obrera, y que no había golpe, que la representación política real de la burguesía era Perón, Gómez Morales, que era su ministro de Economía, en un momento determinado Helbart, no había golpe. Cuando nosotros en agosto del 75, a raíz de la asunción de Videla, decimos comienza la cuenta regresiva del golpe, todos estos partidos, pueden ir a consultar la prensa, sostuvieron que los militares habían decidido darle una salida democrática a la crisis del gobierno de Isabel. Se apoyaban en el hecho de que Videla era el representante del llamada ala liberal del ejército, en oposición a Numa Laplane, el comandante en jefe del presidente, que, como les dije, tenía una relación con López Rega. Y entonces dijeron, se viene el adelantamiento electoral, una salida democrática, etc. Nosotros dijimos que no, que se venía el golpe. Además, no éramos tontos. Miren ustedes el nivel de ceguera de los que decían que había una salida democrática frente a nosotros, que había un golpe. Se había producido un golpe en Uruguay, brutal. Se había producido el golpe en Chile, brutal. Se había producido el golpe en Bolivia, brutal. Y en este contexto internacional nos venían con el cuento de que Videla venía a una tarea democrática. Entonces, ya desde ese momento empezamos a preparar las condiciones también para un pasaje a la clandestinidad. Algo que tomó mucha fuerza luego de las Navidades y Año Nuevo del año 75. En enero de 76 armamos todo un plan de pasaje a la clandestinidad e incluso de salida del país de algunos compañeros. ¿De qué compañeros en particular? De los compañeros del Partido Obrero que habían intervenido en la huelga metalúrgica de Villa Constitución. Una parte de ellos estaba ya presa e iba a continuar presa bajo la dictadura militar. Terrible. Habían caído presos bajo el gobierno de Isabel y iban a continuar bajo la dictadura militar. Pero otra parte no. Y nosotros entendíamos que esa era la parte más vulnerable de nuestro partido en materia de seguridad. Entonces organizamos para que esos compañeros se fueran del país en tandas porque no teníamos recursos para asegurar la protección
de esos compañeros. Y luego adoptamos toda una serie de medidas de seguridad muy importantes, entre las cuales la principal era el cambio general de domicilio de todo el mundo. Es decir, todo el mundo tuvo que cambiar sus domicilios y pasar a vivir de otra manera, etc. Otra medida también muy importante fue la siguiente. Allí donde teníamos dirigentes de fábrica, la orientación fue que se quedaban hasta el día del golpe y se iban de las fábricas el día del golpe previa convocatoria de una asamblea. Para darles un ejemplo, la comisión interna de la editorial Abril, en aquel momento una de las patronales gráficas más importantes, la comisión interna tenía muchos compañeros del Partido Obrero. El golpe estalló alrededor de las 4 de la mañana del 24 de marzo, los compañeros entraron a trabajar a las 6 de la mañana, convocaron una asamblea, declararon una huelga general de repudio a la dictadura militar y la comisión interna le dijo a los compañeros de la fábrica que esa iba a ser su última actividad porque no se podía sostener la comisión interna, que tiene que tener una actividad, digamos, legal y era tan conocida por la represión, no se iba a poder sostener y entonces los compañeros ese día, después de la asamblea, se retiraron de las fábricas y pasaron a la clandestinidad. De esta manera nosotros trabajamos por la seguridad de nuestro partido. Es decir, que en el fondo de todo había una caracterización política correcta. Y los partidos que tuvieron una caracterización política incorrecta, en particular el Partido Comunista, al cual la dictadura militar luego no ilegalizó, sino que suspendió sus actividades. En cambio a nosotros nos ilegalizó. Mantuvo los locales abiertos e incentivaba a los militantes que fueran a los locales. Y bueno, esto ¿saben quién me lo contó? Fernando Nadra, del Comité Central del Partido Comunista, un día que yo estuve con él en el local central del Partido Comunista, ya bajo la democracia, me contó que secuestraban a los militantes del PC en la esquina cuando iban al local. Y ellos seguían con los locales abiertos y le decían a los militantes que fueran a los locales. Es un delirio. Entonces, detrás de muchas pérdidas humanas y militantes, había una política completamente incorrecta y completamente suicida. Reivindico para el Partido Obrero fuertemente esta lucidez que nos permitió salvar muchos compañeros. Bueno, respecto a los compañeros nuestros desaparecidos, han sido muchos. Y el tema de estos compañeros desaparecidos se está ventilando ahora en el juicio de ESMA, muy claramente. Entonces los compañeros nuestros que están participando, yo les pedí, porque conocía que iba a haber esta pregunta, les pedí que me actualizaran toda la información. Y entonces la compañera que interviene fuertemente en este tema me manda lo siguiente. En la ESMA estuvieron al menos 7 compañeros. Laura Davás de Correa, Susana Granica, José Cuellos, los 3 sobrevivientes. La particularidad de las 2 compañeras es que sus parejas eran presos políticos. De hecho, a Susana la levantan luego de una visita al U9 de La Plata a su compañero. Iba en compañía de otra compañera que también fue a visitar a su compañero preso y se salvó. Pero ella, por ir a visitar a su marido preso, fue secuestrada. Marcelo Arias, Fernando Sánchez, Cristóbal Russo y Gustavo Grassi continúan desaparecidos. Algunos de ellos habrían pasado por otros centros, como el Atlántico. Fernando y Gustavo habrían caído juntos. Lo mismo ocurrió con Marcelo Arias y con Cristóbal Russo. Decimos al menos 7 porque son los que tenemos identificados. El testimonio de una sobreviviente identifica que en Capucha había 4 chicos de Política Obrera, que era el nombre del Partido Obrero en esa época. No sabe los nombres ni tiene la manera de reconocerlos, pero saben bien que eran del PO. Y tenía claro que el PO no era Poder Obrero, que era otra organización que existía en la época. Él hizo un mapa en el juicio de la ESMA, él hizo un mapa de las ubicaciones de Capuchita y ahí marcó las cuchas de los 4 del PO. La particularidad de por qué serían otros 4 tiene que ver con que a los que tenemos identificados siempre estuvieron en Capucha, es decir, en el Altillo. Capuchita era un nivel
por sobre el altillo más pequeña y de circunstancias más apremiantes para los que se encontraban ahí. Otra particularidad de ESMA es que el responsable, un genocida muerto de apellido Pasos, se hacía llamar León en las visitas que hacía a las compañeras liberadas y que estaban con libertad vigilada. Sabemos también de compañeros que cayeron en la cacha, pero no hemos conseguido todavía los nombres. Sé que los trasladaron desde Córdoba. Intentamos averiguar esos nombres, pero todavía no hemos podido conseguirlo. Después tenemos a Friegoli, que estuvo en coordinación federal. Seguramente hay bastante más. Bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora de lo que surge de todo el juicio de la ESMA. Es la segunda parte de la respuesta referida al Partido Obrero, la dictadura, su caracterización política y la desaparición de los compañeros.